En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios, que trae la vida del cielo a tu corazón. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ladrón o asaltante. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. No conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El Señor le está hablando a los judíos, y los judíos eran gente que conocía muy bien el oficio de ser pastor de ovejas. Para ellos era algo bien natural, bien conocido, ¿verdad? Ese oficio de cuidar un rebaño de ovejas. Y el Señor utiliza esa alegoría, utiliza esa figura bien conocida para ellos, no muy conocida para nosotros ahora, pero bien conocida para ellos, para enseñarles una verdad eterna. Y la verdad que Jesús les quiere enseñar es que Jesús, es el buen pastor. Jesús es el guiador de su pueblo. Pero hay algunas cosas acá que Él les quiere enseñar a su pueblo, no simplemente el pastor por tener un nombre, no simplemente el pastor por cuidar unas ovejas, no, el pastor que es Jesús. Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Desde el Antiguo Testamento Dios se revela como el pastor de su pueblo. A ver, el salmo que todo el mundo se sabe, ¿cuál será? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, y como consecuencia de que Jehová, Dios, es mi pastor, la consecuencia de eso es que nada me faltará. En la primera parte de esta parábola que Jesús les está diciendo, les está recordando, Él habla de un redil y hace recordar a ellos. Pero para nosotros quizás nos hace recordar, si le preguntas a mi papá, él lo va a recordar. Pero si me preguntas a mí, yo necesito información de eso porque yo no sé nada de eso. Y quizás tú también necesitas información. O alguno aquí ha practicado el oficio de pastorear rebaño. Nadie, ¿verdad? Ni vacas, ni ovejas, nada de eso. Ni cochinos tampoco, porque los cochinos también van en manada, en rebaño, no sé cómo se les dirá. Pero el asunto es que tenemos entonces que entender, Él habla aquí de un redil y de una puerta. Un redil, y es la primera figura que Él va a usar, el redil es una especie de establo, es un establo, ¿sí? Pero en vez de que guardara vacas, es como un edificio, ¿cierto?, donde hay paja, donde está todo bien cerrado, y eso es importante. Bien cerrado, y hay una puerta que cuida ese redil. Generalmente, ¿verdad?, los pastores iban, sacaban a sus ovejas en la mañana,
las llevaban a pastar y por la noche las guardaban en ese lugar. Las guardaban generalmente, era un edificio común en donde varios pastores, depende, ¿verdad? Si eras más pobre, si eras más rico, tenías tu propio redil. Pero lo que se acostumbraba es que varios pastores guardaran en la noche su rebaño de ovejas en ese edificio, en ese lugar. En ese lugar había varios rebaños, pero a la mañana cuando el pastor iba, había un vigilante de ese redil. A la mañana siguiente, cuando el pastor tocaba la puerta, uno de los pastores tocaba la puerta, el vigilante le abría al pastor que ya conocía. Y el pastor decía o hablaba o gritaba de cierta manera. Es bien curioso cómo los pastores tienen cada uno un grito especial para sus rebaños. Y es bien interesante ver, mi papá me cuenta, ¿verdad?, acerca de esto y también lo vi por supuesto en el internet, cómo el pastor grita unos gritos extraños. Y uno se queda. Y resulta que las ovejas que son de ese pastor, las ovejitas, van detrás de ese grito. ¿Por qué? Porque el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y es interesante que cada rebaño, generalmente se guardaban 2 o 3 rebaños, no más de eso. Cada rebaño, cuando escuchaba a su pastor, pues salían detrás del pastor y el pastor iba adelante, hablando del pastor literal de ovejas, y el rebaño de ovejas seguía a esa persona que era su pastor. Ahora esto me hace recordar y nos tiene que hacer recordar, ¿conocemos nosotros la voz de Jesús? ¿Conocemos nosotros la voz de nuestro buen pastor? En el mundo hay muchas voces. Hay muchas voces que engañan y que te dicen yo soy la verdad. Hay muchas voces que te dicen tú no vales nada. Hay muchas voces que te dicen todo se derrumbó dentro de ti, afuera de ti, aquí, adentro y más allá. Hay muchas voces. Hay muchas voces que te dicen ¿para qué vas a la iglesia? Hay muchas voces que te dicen, ya no hay esperanza. Hay muchas voces que te dicen, te vas a morir. Hay muchas voces que te dicen, Jesús no es la verdad. Pero ¿conoces tú la voz de Jesús? Y es tan importante y es lo que el Señor quiere de nosotros, que cada uno conozca la voz del buen pastor. El pastor, la voz de Jesús. Y que nosotros, al sonido de su voz, el sonido de su voz quedó escrito en un libro que tenemos, en un libro que nos habla de sus palabras, que nos dice lo que Él dijo y lo que Él dice hoy para cada uno de aquellos que confiamos en su nombre. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando las voces que nos dicen que no vamos a poder? ¿O estamos escuchando la voz del Maestro que nos dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, no temas, no vamos a ser confundidos? Pero es tan importante, mis hermanos, concentrarse en la voz del buen pastor. Amén. Dice el texto que el que no entra por la puerta, ese es el ladrón. Es decir, el pastor se paraba en la puerta y llamaba. ¿Desde dónde? Desde esa puerta principal. Y decía, vamos a ir que las voy a llevar a comer. Y ellas escuchaban, pero había ladrones, había lobos rapaces. Había personas que querían robarse ese rebaño, pero las verdaderas ovejas, y escúcheme, que conocían la voz del pastor, no se iban detrás de otro pastor. No tenemos que irnos detrás de otras oportunidades o de otras voces. Nosotros decimos que somos cristianos, nosotros decimos que creemos en Jesús.
pero andamos asustados como todo el mundo anda asustado. ¿No es verdad que a veces sucede así? Queremos vivir la vida que todo el mundo vive. Queremos vivir como todo el mundo vive. Ay, otra vez leer, otra vez orar. Pero es necesario atender la voz de nuestro buen pastor, que nos dice: yo estoy ahí, acércate a mí, búscame, ora. Amén. El Señor está buscando gente que se adiestre, ovejas que sean diestras en escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús que nos dice: yo soy el buen pastor. La voz de Jesús que nos dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. La voz de Jesús que nos dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. De manera que hay que entender, hay que ser diestros en escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Eso se logra pidiéndole en oración al Espíritu Santo de Dios que te ayude a discernir esa voz. Amén. El que se acerca a Dios crea que le hay. Él es galardonador de los que le buscan. Y si nos acercamos continuamente a Él, a su palabra, la primera cosa que tienes que entender para que puedas ser diestro en escuchar la voz de Dios es que tienes que ir a su palabra. Esa es la primera cosa. Y pedirle, mientras lees, pedirle al Espíritu Santo: ayúdame a escuchar la voz de Jesús. Ayúdame a escuchar la voz de mi buen pastor. Y en el nombre de Jesús, que nuestros oídos se hagan sordos a otras voces, a las voces del mundo. Que nuestros oídos y nuestros ojos se mantengan ¿en dónde? En nuestro buen pastor, que es Jesús. Pero sigue hablando más adelante y Él va a explicar qué es esto del buen pastor y del redil. Porque fíjense que el verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Cada vez que en la Biblia Jesús dice de cierto, es que viene a continuación una verdad muy importante. Una verdad que no te puedes perder. Ese de cierto es lo que significa en la Escritura. De cierto les digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor acá sigue hablando del pastor, sigue hablando de las ovejas, pero añade un elemento más. Él dice ahora: yo soy la puerta. Porque hay otra cosa que tenemos que entender que sucedía con el rebaño en ciertas épocas del año. Cuando hacía frío, cuando era época de frío, el rebaño pastaba cerca y generalmente tenían, ¿verdad?, ese sitio del que acabamos de hablar, ese sitio cubierto en donde todas las noches se guardaban las ovejas, era cerrado y había una puerta. Pero en los tiempos de calor, que podían ir a pastar un poco más lejos, que el pasto era como más difícil de encontrar cerca. ¿Por qué? Porque era tiempo de calor. Entonces ellos la noche, muchas noches la pasaban lejos de ese lugar. Y para esas noches especiales, esas noches de calor, habían en las montañas en donde ellos estaban, a donde ellos tenían que ir a buscar hierba fresca para las ovejas, para el rebaño,
había lugares que eran como una especie de redil, pero sin estar todo tapado, sino que era una malla o especie de mallas, ¿verdad? Alrededor, quizás en forma de círculo, imagínenselo. Pero había algo particular con esos lugares, diferente del redil todo bien cubierto. En esos lugares no había una puerta que cerraba bien ese lugar, no había una puerta, sino que todas las noches el lugar que daba era una pequeña abertura y quedaba descubierto. Y las noches el pastor se tenía que atravesar ahí, después que metía a las ovejas. Esto es algo poderosísimo. Y ellos lo entendían porque ellos sabían de qué les estaban hablando. Entonces, el pastor en esos lugares tenía que atravesarse en esa puertica, que no había puerta. Él era la puerta y cada oveja que quería salir, si es que podía salir, tenía que pasar sobre el pastor. Claro, el pastor se daba cuenta y la metía otra vez adentro. O cualquiera que quisiese entrar tenía que pasar ¿por dónde? Por esa puerta, que era él. Literalmente tenían que pasar sobre él. Y el Señor les está refiriendo a esa figura cuando dice: yo soy la puerta. Solamente puedes estar bien protegido si entras por mí. Solamente puedes tener vida eterna si es por mí que pasas. Gloria a Jesús. Y Él les está diciendo: no solo soy el pastor, que les guío, que les dirijo, que les busco y les doy pasto fresco, que las guío, ¿verdad? Por sendas y caminos para que puedan encontrar pasto fresco, sino que también, dijo Jesús, usando esa figura, esa alegoría: yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Y Él está diciendo acá, fíjense que los pastores tenían que lidiar con lobos rapaces que querían comerse a las ovejas para saciar su hambre, pero tenían que lidiar también con ladrones. Generalmente las ovejas en estas regiones de Palestina eran usadas no tanto para comérselas, sino para sacarle la lana. De manera que había una relación larga entre el rebaño y su pastor, hasta que las ovejas se ponían bien viejitas y se morían. De manera que eso hacía que cada oveja pudiese conocer bien a su pastor y cada pastor conociese bien a sus ovejas. Pero aparte de lidiar con los lobos rapaces que se la querían comer, el pastor tenía que lidiar con los ladrones. Con los ladrones que venían para saciar su codicia, para quitar la lana de las ovejas. Y el Señor dice: yo soy la puerta que les protejo para que nadie abuse de ustedes. Porque, fíjate que Él dice ahí: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero si tú permaneces en mí, si tú me sigues a mí, dice Jesús, y tú entras y sales por mí, que soy la puerta, la única puerta, entonces nadie podrá robarte tu paz, porque el diablo vino a robar la paz y a robar la vida. Nadie podrá matarte, porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, y nadie podrá destruirte, porque el Señor es nuestro protector. Al enfrentar situaciones difíciles de la vida, esas situaciones, si tú estás con Jesús, si Él es tu pastor, si tú permaneces unido a la vid que es Él, si tú lo miras a Él, si tú escuchas su voz, las situaciones difíciles de la vida van a venir, porque las ovejitas muchas veces tenían que ir por senderos muy difíciles.
Pero si ellas se mantenían escuchando la voz del pastor y se mantenían viendo hacia dónde iba el pastor, porque el pastor iba adelante para que ellas no se tropezaran, para que ellas pudieran ir en camino seguro. Por eso es que él iba adelante. Cuando las situaciones difíciles vienen, si nuestros ojos están en Jesús y seguimos la voz de Jesús, no vamos a ser destruidos, vamos a ser fortalecidos. Aleluya. Como esas ovejitas que cuando seguían al pastor en esos caminos difíciles, en esos caminos bien escarpados, a veces dice a algunos expertos de Palestina y del oficio de pastor, dice que habían realmente a veces que meter a los rebaños por caminos que estaban llenos de precipicio, pero que una de las cosas de las cuales cuidaba el pastor es que las ovejas estuvieran siempre viéndolo y escuchando su voz, que dice que en esos caminos el pastor grita de más para que las ovejitas siempre estén pendientes de su voz. Eso hacía que ellas no cayeran al precipicio, sino que pisaran en lugar seguro. Y qué tremendo es pensar en Jesús como nuestro amado pastor, como nuestro guiador, como el que va a conducir nuestras vidas, a veces por lugares de dificultad. Pero todo ¿para qué? Para llevarnos al lugar seguro, al lugar donde podamos beber agua fresca, porque esa era la misión del pastor, llevar a las ovejitas a beber agua fresca y un pasto seguro y abundante y sano. De manera que, mis hermanos, lo que nos tiene que interesar a cada uno de nosotros es mirar a Jesús. Es seguir a Jesús, es escuchar su voz y mantenernos en el rebaño, en donde Él nos ha puesto. Miren, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? ¡Ay! Huye. Si era conmigo, no lo sé, pero no me interesa. Huye. Y deja a las ovejas. No les interesa. Y el lobo arrebata las ovejas y ¿qué hace? Las dispersa. El Señor, en el Antiguo Testamento, Él era el pastor de Israel, pero Él usó a Moisés y a Aarón para pastorear a su pueblo, dice la Escritura. Y Él usó a los profetas para guiar a su pueblo, para pastorear a su pueblo. Y el Señor le reclama a los profetas que eran malos, les reclama y les dice, ustedes son malos pastores de Israel. ¿Por qué? Porque no les interesaban las ovejas. Las ovejas estaban en peligro y ustedes las abandonaron simplemente para saciar sus propios intereses. De manera que hay una responsabilidad grandísima que tiene el pastor cuando el Señor le da una misión. Pero también hay una responsabilidad grande. Cuando el Señor te llama a ser parte de una congregación, te da, número uno, una familia. Tú eres el guiador y el protector y el pastor de esa familia que el Señor te ha dado. Pero también cuando el Señor te pone en una congregación y te da una responsabilidad, tú vienes a tomar parte de lo que debe hacer el pastor. Tienes que entender que lo más importante es la misión que Dios nos ha entregado. Lo más importante es la misión que Dios nos ha entregado aquí en la tierra a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu misión? Cuidar a tu familia. Pero cuando el Señor te llama a un lugar,
Cuidar que tu familia entienda que es mejor, hermanos, estar juntos, unidos, ser parte de un cuerpo que te da firmeza, que te da seguridad y no andar escuchando voces por aquí, voces por allá, porque lo que hace eso es dispersar a las ovejas. Una de las cosas tan importantes que uno tiene que cuidar como pastor, y estoy hablando de mí especialmente como pastor, es que yo puedo sufrir, puedo llorar, puedo tener unas victorias tan interesantes, pero no tengo que irme ni detrás del sufrimiento, ni detrás de las victorias, sino que yo tengo que entender que yo tengo una misión que es cuidar a este rebaño, que es el rebaño del Señor, que es la novia del Cordero. Porque si no, ¿qué pasa? Porque si yo me voy detrás de mi sufrimiento o detrás de mis oportunidades y detrás de quizás de irme a Disney cuando me lo ofrecieron, espero que me lo ofrezcan otra vez, no. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo me voy detrás de eso sin pensar en la misión, las ovejas quedan solas. Las ovejas pueden dispersarse, de manera que es tan importante entender la misión. Lo mismo que sucede contigo. Si tú tienes una familia, que tú quieres que esa familia crezca estable, que tú quieres que esa familia crezca segura, que tú quieres que esa familia crezca en bendición, ¿sabes qué? Tienes que ser firme en el lugar donde Dios te ha puesto. Hermanos, uno no se va de una iglesia a menos que no prediquen a Cristo. O a menos que te vayas a otro país u otro estado, por supuesto, ¿verdad? Claro, normal, lógico. Pero es tan importante hacer crecer la familia con estabilidad. Es lo que Dios quiere enseñar. En el oficio de Israel, ese pastor, que era el pastor del rebaño, él permanecía hasta que la oveja era vieja o hasta que él moría con las ovejas, y esas ovejas eran nutridas por un mismo pastor. Y había una responsabilidad y había una intimidad. Cuentan quienes saben de ese oficio, el pastor conocía a cada una por su nombre. El pastor sabía lo que tenía cada una. Hay otra cosa tan importante. Vamos a leer el 13, termino esta parte y les cuento el 13. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas, no le importan. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo, ¿qué? Mi vida, ¿por quién? Ahora el Señor habla también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él se estaba refiriendo a los gentiles, a los que no eran judíos, a todos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ahora, nuestro pastor Jesús, ¿sabes qué? Él te conoce. Había otra cosa que hacía el pastor todas las noches cuando guardaban a las ovejas. El pastor tenía una vara. El pastor tenía varios instrumentos. Tenía un bolsito, que ese es el que se llama en algunos poemas o en algunas canciones navideñas, el zurrón del pastorcito. ¿Qué había en ese zurrón? Bueno, había comida para él y habían unas cuantas piedras también. Pero ¿qué más tenía el pastor? El pastor tenía un garrote, que era una especie de vara larga y un poco pesada. ¿Para qué? Para espantar las fieras. Y tenía un cayado, que era un bastón, y tenía esa forma. El cayado, ¿se acuerdan del Salmo 23 donde dice tu vara y tu cayado? Bueno, la vara era el garrote y el cayado era ese palo que está
torcido, y ese era para agarrar a las ovejitas por el cuello y jalarlas, ¿sí? Cuando ellas se iban o se despistaban un poco. De manera que con esa vara que era larga, todas las noches, aparte de que la vara servía para espantar, dice que el pastor ponía la vara en la puerta a una altura más o menos que las ovejas tuvieran que agacharse para entrar, pero que pudiesen pasar. Y él todas las noches revisaba a una por una. Y yo pregunté, ¿eso es verdad? Sí, eso es verdad. Eso lo hacían, literalmente lo hacían. ¿Y para qué? Porque así el pastor se daba cuenta cuál ovejita estaba, estaba lastimada. Cuando se le rompe el hueso a alguien, ¿cómo se dice? Fracturada. Eso era lo que quería decir. Fracturada, si tenía algún daño y las iba entonces, o si tenían, porque la otra cosa que le pasa a las ovejas es que a veces se les mete un gusano por la nariz y se enferman. Y entonces las revisaba una por una y las conocía una por una. Y no importa si eran 100, si eran 300, si eran hasta 500 que podía tener. El proceso era uno por uno, de manera que es un trabajo bien dedicado. Un trabajo bien importante. Por eso es que el Señor se comparó con el buen pastor. Y el buen pastor no se fastidiaba de hacer todo eso. Y mire, a mí me encanta porque el Señor cuando dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco. ¿Sabes qué? El Señor conoce cada herida de tu corazón. El Señor conoce cada pensamiento. El Señor conoce cada sufrimiento. El Señor conoce cada una de las cosas que hay en ti por las cuales has pasado y por las cuales vas a pasar. Por eso es que podemos estar confiados. Bueno, pero ¿y por qué si Él conoce? Entonces no hace nada. Miren, hermanos, el Señor no siempre te va a responder como tú quieres. Es más, frecuentemente no lo hace como uno piensa, porque no es una lámpara mágica, pero seguro, yo se los prometo, se los digo, es verdad. Cuando tú te acercas al Señor con esta fe, con esta confianza de que Él sabe cuál es el dolor de tu corazón y sabe cuál es la necesidad que tienes y sabe, Él te entiende y Él viene poderosamente y te consuela. Lo que sucede es que nosotros somos duros de escuchar la voz de Dios. Somos duros de escuchar la voz de nuestro pastor. Porque cuando yo voy al pastor, a mi pastor precioso Jesús, y le digo, estoy sufriendo, y mira esto y mira lo otro, ayúdame, Señor. Viene una vocecita así, que es muy tenue, pero que hay que aprenderla. No sigas llorando, yo te entiendo, pero si me entiendes, ¿por qué me sucede esto y me sigue sucediendo lo mismo? Deja de llorar, no puedo dejar, así somos. Deja de quejarte, no puedo dejar de quejarme. Anda a hacerte una ensalada, no quiero hacerme. Así somos, porque nosotros pretendemos que sucedan cosas, que baje un ángel, no es verdad, que se aparezca un ángel y nos abrace. Que en este momento, Señor, si tú me amas, díganme que no, que la pastora me llame ahora, dame una señal, Señor. Así somos, y yo sé que La Guaira es lejos porque yo también lo he hecho. Dame una señal. Señales no necesitas confiar. Y muchas veces el Señor lo que te va a decir, está bien, yo te entiendo, tranquila, vamos, sigue viviendo, adórame. No puedo adorarte,
Da gracias. No puedo dar gracias. No me nace, no me sale. Y no me sale y no me nace. Pero es que no estamos escuchando la voz del que te dice, da gracias por todo. ¿Acaso no está escrito? No tiene que bajar ningún ángel a revelártelo, ni tiene que llamarte la pastora para decírtelo. Está escrito. Es que no conocemos la voz de Dios. No conocemos la voz de Dios. Muchas veces el Señor me ha dicho, acuéstate a dormir. Muchas veces el Señor me ha dicho, anda a hacer lo que tienes que hacer y deja de quejarte. Muchas veces el Señor me ha dicho, ve a cocinar, eso te va a distraer. ¿Así actúa el Señor? Sí. Hay que aprender a escuchar la voz. Anda a hacer lo que tienes que hacer y confía que yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Pero es que lo que pasa es que no conocen. Mira lo que dice el verso 26. El Señor nos conoce, Él sabe, y si Él, que es todopoderoso, que es maravilloso, que es grande, que es el único y sabio Dios, que es el que está sentado en el trono, te conoce, sigue viviendo y enfrenta lo que hay que enfrentar cada día tranquilo. Mira, el 26, pero vosotros no creéis, porque vosotros no sois mis ovejas. Cuando nosotros no creemos lo que dice la palabra de Dios, cuando no creemos, la palabra de Dios dice, todas las cosas, ¿qué? Te ayudan a bien. La palabra de Dios, esas son cosas básicas, nivel 1. Pero del nivel 1 no queremos salir. Da gracias por todo, porque esta es la voluntad. ¿Alguien ha leído que en su Biblia dice eso? Si no lo dice, se tiene que comprar otra Biblia. O sea, nivel 1, kinder, cristiano kinder. Da gracias por todo. No puedes. Da gracias por todo. ¿Por qué no puedes dar gracias? Porque no crees. Y el que no cree, ¿qué? No es su oveja. Y estas palabras nos tienen que hacer reflexionar. Porque la cosa es más simple de lo que parece. La vida hay que enfrentarla, mis hermanos, como venga. Como venga hay que enfrentar. Te enfermaste, te tuviste que operar, amén. Se te murió, se murió. Se te quemó la torta, se te quemó, haz otra. No tengo para comprar, va a venir, tranquila. Si vino esta, va a venir. ¿Qué? Va, tranquilos. Hermanos, la mayor fuerza de un cristiano no es gritarle al diablo. La mayor fuerza de un cristiano no es reprender ni decir fuego ahora caiga. No. La mayor fuerza de un cristiano es vivir confiados. Pero no confiados en uno, ni en nadie. Confiados en que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Yo soy su rebaño, tú eres de su rebaño, tú eres su oveja. Ovejas de su prado. Entonces, si se revela esa verdad, las ovejas de su prado, dice el Salmo, entran por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. De manera que yo oro que el Espíritu Santo te revele qué es ser la oveja de nuestro buen pastor. Ayúdanos, Señor. Hermanos, cada vez que tú no crees lo que dice la palabra, tienes que preguntarte, ¿seré oveja o otra cosa? No, yo quiero ser oveja, yo creo. No veo lo que quiero ver. Bueno, a lo mejor no lo veo.
pero a lo mejor no es así como el Señor te va a responder. El Señor quiere que confíes plenamente en Él. Él te ve, Él te conoce, eres su oveja y Él es nuestro buen pastor. Ponte de pie y dale gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi buen pastor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos por nuestra falta de confianza. Perdónanos a veces por quejarnos tanto o esperar alguna cosa que no está dentro de tu voluntad. Perdónanos y ayúdanos. Te damos gracias. Dile, Señor, gracias porque me conoces. Dile gracias porque tú sabes lo que está sucediendo dentro de mí. Gracias porque tú sabes lo que está sucediendo en mi vida. Gracias porque esto también obra para bien. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y dile gracias, Señor. Gracias. Gracias por cualquier cosa que puedas estar pasando. Dile gracias, dale gracias. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Y tú eres nuestro buen pastor. Gracias. Perdónanos, Señor, por escuchar otras voces. Otras voces que nos hacen desconfiar. Perdónanos, ayúdanos en el nombre de Jesús a estar centrados en ti, a mirarte a ti por sobre todas las cosas, a saber y a entender que tú eres nuestro buen pastor. Dile gracias porque tú eres mi buen pastor. Dile al Señor gracias, eres mi buen pastor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por tu pueblo, oro por tu rebaño, Señor. Gracias por haber dado tu vida por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios pueda en esta hora, en este momento, traer revelación a cada vida de lo que es ser oveja de tu prado, de lo que es ser, Señor, parte de tu rebaño, como nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, trae tu gracia, Señor, y tu revelación. Sana, Señor, cada herida. Sana en el nombre de Cristo cada una de las circunstancias difíciles, Padre. Y que por sobre todas las cosas nosotros podamos confiar en ti. En ti que eres nuestro buen pastor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Padre celestial, perdónanos cuando no te hemos mirado solo a ti. Perdónanos. Perdónanos cuando no hemos, Señor, hecho lo que debíamos hacer, cuando no hemos escuchado tu voz y hemos sido ovejas rebeldes. Perdónanos. Pero gracias porque en ti hay infinito amor, en ti hay infinita gracia, infinita bondad. Gracias porque tú tienes siempre tus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer y ayúdanos a mirarte cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.